La gestión en este tipo de situaciones es muy importante, puede salvar vidas. Hemos comparado lo que se hizo en el 2019 con la Dana de 2019 y lo que se ha hecho ahora. Mazón contaba con el sistema sonoro de móvil Es Alert. Hizo sonar los teléfonos cuando el peligro estaba encima y Puig alertó los días previos. Dos gestiones de dos danas distintas con resultados diferentes. 3 muertos en 2019 y más de 250 esta vez. El Partido Popular Valenciano dice que no es comparable con la Dana de la Vega Baja. Fíjese lo que se hizo en la Vega Baja. No era comparable, pero 2 días antes ya se reunió el CECOBI. Claro, si no era comparable, si era menor que esta, con más motivo tenían que haber reaccionado con más precaución. Creo que la diferencia es clara. Vamos a comparar, ¿no? Ya sabéis que la derecha, bueno, en el PP ya quedan muy poquitos defendiendo a Mazón, pero hay una manera de defender este desastre, que es con la mentira, pero vamos a comparar, precisamente hubo una Dana hace unos años en Valencia con un gobierno de izquierda, el Pacto del Botánico, ya sabéis, el PSOE, Compromís, etcétera, y bueno, vamos a ver la comparativa, ¿no? Pero hay dos noticias, o hay 4 hechos que a mí es que me parece alucinante, y esto es indefendible. La primera es que ya todos sabemos, incluso con detalle, dónde estaba metido Mazón, ¿no? 5 horas desaparecido, llegó 2 horas tarde a la riada y ahora sabemos incluso que se envió la alerta 2 horas después de lo previsto, que incluso las 6, que hubiera salvado muchísimas vidas, se planteó, pero como no estaba ahí Mazón, bueno, pues se retrasó o quedó dudas para ver qué se decidía. Y luego también el tema del 112, que él negó, Mazón, de que estaba colapsado. Bueno, primero sabemos que estaban en muy malas condiciones laborales, que eran una subcontrata de 20, solamente había 20 personas, por supuesto, pues totalmente colapsado. Y también que se sabía desde el 112 que estaba averiado y que muchas llamadas no entraban, pero no se hizo absolutamente nada, ¿no? Aparte del tema del rechazo de la ayuda al gobierno desde el primer día, incluso del propio presidente, ¿no? Y de varios ministerios, 4 ministerios, si no me equivoco. Y luego lo de la UME, 4 llamadas y solamente aceptaron una, luego ha mentido la consellera. Bueno, todo el lío que ya hemos visto en programas anteriores. Os recomiendo ver capítulos anteriores de Pandemia Digital, paso por paso. Bueno, pues lo último, esto ya lo sabíamos y está más que explicado, lo de las 5 horas de ausencia. Lo que me parece gravísimo, fijaros que mintió la consellera, la responsable de emergencias, diciendo que a las 8 es cuando se enteró de que existía el sistema de alerta, lo cual es una negligencia. Ella lo diría pensando que así se salvaría, pero parece que con las conversaciones que hubo, se sabe que se habló antes, incluso la subcontrata que gestiona el 112, esa que tiene 20 trabajadores por turno y que no daba abasto y que avisaron de que no funcionaba y que había que tener una avería y que no se arregló, pues por lo visto fue avisada a las 6:10 que se mandaría un mensaje masivo a todos los móviles. ¿Y qué es lo que pasó para que, aparte de la ausencia, qué pasó? Pero me parece gravísimo, ¿no? Ahí lo tenéis, empleados del 112 en Valencia llevaban días avisando de una avería que impidió atender llamadas durante la Dana. Y es todo gravísimo, ¿sí? Y luego también sabemos que Mazón rechazó un ofrecimiento de colaboración de Sánchez pasada las 10 de la noche del día de la Dana. Bueno, ya han dicho que no recibieron ayuda, nada de eso. Bueno, y luego hay alguien que se ha molestado. Bueno, de hecho hacen la comparativa. De hecho, también cuando le preguntan a Compromís qué diferencia había o si ellos hubieran alertado o que si el problema es... Bueno, pues recuerdan lo que pasó hace unos años. Bueno, claro, vamos a ver la comparativa, creo que es del 2019 con 2024. Luego la gestión en este tipo de situaciones es muy importante, puede salvar vidas. Hemos comparado lo que se hizo en el 2019 con la Dana de 2019 y lo que se ha hecho ahora. ¿Cuándo se convocaron las reuniones de emergencia? ¿Cuándo se activó la UME? En el 2019 se hizo con antelación y entonces murieron 3 personas. ¿Qué se hace, cuándo y cómo? Comparamos la gestión de la Dana de Mazón con la que tuvo que gestionar el anterior presidente Ximo Puig en 2019. En ambos casos la EMET avisó con margen de lo que venía y la administración valenciana debía avisar a la población. ¿Qué se hizo en 2019? Yo di una rueda de prensa dirigida fundamentalmente a alertar a la ciudadanía. Mazón contaba con el sistema sonoro de móvil Es Alert. Hizo sonar los teléfonos cuando el peligro estaba encima y Puig alertó los días previos. Durante todas las semanas había estado alertando de esta posibilidad. Puig, antes de la llegada de la Dana, reunió de urgencias a los consellers. Mazón no. Además, la Generalitat de Puig convocó al Comité de Emergencias CECOPI con tiempo más que suficiente como medida preventiva. Mazón convocó al CECOPI la tarde de la tragedia. El plan territorial establece que el Y encima llegó 2 horas tarde, es que es alucinante. CECOPI se activa en el momento en que se materializa la emergencia. Sin embargo, el presidente consideró necesario convocar anticipadamente ese CECOPI. Diferentes también los tiempos para solicitar a la UME. Antes de que llegue lo peor, Ximo Puig la
la pide y el Gobierno de Mazón solo para una zona determinada, la de Utiel. Es que nosotros activamos la UME antes del desbordamiento del río Segura. La prevención es fundamental. Hace 5 años se suspendieron las clases en toda la zona antes de la Dana. En el caso de Mazón, solo algunos centros. Incluso criticó, por ejemplo, que la Universidad de Valencia parara. Antes de que cayera una gota de agua, nosotros habíamos ya suspendido las clases. Y esenciales el 112. Chimo Puig reforzó el centro de llamadas un 12%. En esta ocasión colapsó el sistema, aunque Mazón lo negara. No ha caído el 112. 2 gestiones de 2 danas distintas con resultados diferentes. 3 muertos en 2019 y más de 250 esta vez. Bueno, fijaros por qué le preguntaron a Baldoví por este tema y vamos a ver la respuesta. El Partido Popular Valenciano dice que no es comparable con la Dana de la Vega Baja. Fíjese lo que se hizo en la Vega Baja. No era comparable, pero 2 días antes ya se reunió el CECOBI. Claro, si no era comparable, si era menor que esta, con más motivo tenían que haber reaccionado con más precaución. Aunque fueran menos graves, fijaros las medidas que se tomó desde el gobierno donde estaba el PSOE y Compromís y que claramente creo que la diferencia es clara. 2 días antes ya se cerraron escuelas. 2 días antes la UME ya estaba avisada y no es comparable. Y no es comparable. Eso es lo que se hizo antes. Y aquí, a las 6 de la tarde, aún se estaban planteando, cuando ya había habido inundaciones en Chiva, en Utiel, cuando ya tenían muertos sobre la mesa, aún se estaban planteando si enviar una alarma a los ciudadanos. Los que vivimos al lado del río Júcar, los que vivimos al lado de los barrancos del Horta Sud, sabemos lo que pasa cuando llueve arriba. En mi comarca, muchos alcaldes y alcaldesas cerraron los colegios la noche anterior. En mi comarca, en los accesos al río, se pusieron las medidas para evitar por si había un desbordamiento. Y aquí, a las 8:13 de la tarde, se lanzó el primer aviso. Sin ningún lugar a dudas. Sabemos ahora que la mayoría de personas que perdieron la vida fue trabajadores y trabajadoras que volvían a sus casas. Si ese aviso se hubiera hecho a las 6 de la tarde, probablemente muchas de las personas que hoy no están entre nosotros estarían con sus familias. Bueno, eso creo que lo tenemos a estas alturas bastante claro. Bueno, y aparte, fijaos porque precisamente hay otro dato y es que, si no recuerdo mal, en el año, estoy hablando del, creo que fue el año 2010, 2012, 2014, una cosa así, se hizo una propuesta por parte de Compromís de hacer un plan especial para, digamos, precisamente el arroyo este del Pollo, hacer como un desvío o, bueno, hacer unos arreglos para prevenir esto, y lo rechazaron absolutamente el resto de partidos, ¿no? Y es más, Juan Bordera, que, bueno, pues es reconocido internacionalmente, le están haciendo entrevistas en todo el mundo, es un científico de primera categoría, especialista, ¿no?, en cambio climático, y que viene alertando de todo esto, pero que también se lo tomaron a pitorreo, ¿no? Como que en la Agenda 2030 o los disparates estos ahora mismo, a los científicos se les ningunea, cuando, bueno, pues obviamente la verdad está de su parte, ¿no? Es obvio, es claro. El diputado de las Cortes Valencianas, Juan Bordera, había presentado una proposición no de ley urgente que avisaba para prevenir sobre la cada vez más frecuente presencia de los huracanes mediterráneos. Había avisos no solo de la EMET, sino de mucha otra gente que estuvimos avisando desde muchos días anteriores a esto. Vamos a tener más desastres, más daños para la economía, que esta gente supuestamente dice defender, ni siquiera económicamente se sostiene el negar el cambio climático. En 2023 hemos cosechado un 80% menos de cereal, entre un 50 y un 60% menos de aceituna, entre un 50 y un 70% menos de almendra. Y esto no son datos de la malvada Agenda 2030 globalista, sino de la asociación, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Mazón se ha equivocado desde el momento en el que pactó con negacionistas para gobernar y luego ha seguido equivocándose una y otra vez, infravalorando el riesgo de que este tipo de eventos ocurriesen. Usted va a ser un personaje histórico. ¿Será el que permitió el circo negacionista que tiene el Consell? Como experto en cambio climático, Bordera combate todo tipo de excusas de la derecha
contra la ciencia. No nos acordamos del hundimiento del Titanic, porque tenían un iceberg en una zona que efectivamente había zonas que eran una zona de icebergs, pero no de esa magnitud, o también había emergencia climática en 1912. Ya que usted le ha dado por ahora a comparar icebergs, compare glaciares, compare el Perito Moreno en Argentina. Hasta luego. El problema es que ese negacionismo suspendió la Unidad Valenciana de Emergencias que creó el anterior gobierno para combatir las consecuencias del cambio climático. Hemos aprobado hoy el decreto por el que se crea la Unidad Valenciana de Emergencias. El presupuesto de la Consellería de Medio Ambiente, con la llegada del PP y Vox, se ha reducido un 34%. Y la gestión de las emergencias también se ha reducido en 10 millones de euros. En el momento en el que más falta haría fondos para precisamente enfrentar un reto que nos va a poner de rodillas, no a España o a Europa, al mundo entero. Si una de las personas que tiene que dirigir potencialmente este país critica uno de los organismos científicos más importantes que tenemos, es una amenaza para toda la población. Porque claro, al final estamos creando un clima en el que parece que haya un duelo entre ciencia y bulos. Y entonces, claro, al final mucha gente que se traga los bulos considera a la ciencia la enemiga. Tenemos el cóctel para que estos eventos sean cada vez peores. Bueno, vamos a una de las noticias que nos hemos enterado hoy, o yo por lo menos me he enterado hoy. Ya sabíamos que Mazón había desaparecido, ya sabíamos que el responsable, el secretario de emergencia, desapareció no 2 horas ni 5, sino 24, es decir, apareció al día siguiente, a las 11, todavía no ha dado explicaciones. Y atención, porque el teniente alcalde de Vox en Valencia se va de fin de semana y falta a las reuniones de trabajo. En fin, ahí está. Tras ausentarse en una nueva reunión con la oposición el viernes 8 de noviembre, testigos presenciales afirman que el portavoz municipal de la ultraderecha y su pareja, también concejala del partido, se fueron de escapada el pasado fin de semana a Morella mientras los vecinos seguían limpiando fango. Vox se borra de las reuniones de portavoces sobre la Dana en el Ayuntamiento de Valencia convocadas por la cabeza. Bueno, pues nada, también ha pasado. Ahora, vamos a... Es decir, lo del Partido Popular y las tragedias humanitarias en general y concretamente también las ecológicas, ¿no? Las medioambientales. Fijaros porque Moruno hacía esta intervención en la Asamblea de Madrid. Porque ustedes son unos maestros en el arte de la mentira, es su hábitat natural y se mueven como pez en el agua, tienen una larga tradición en la mentira. Ustedes son la derecha que dejó los cadáveres del Jak 42, ustedes son la derecha de los hilillos de plastilina del Prestige, ustedes son la derecha que nos metió en la guerra de Irak. Ustedes son la derecha que mintió a todos los españoles con los atentados del 11M. Ustedes son la derecha del metro de Valencia. Ustedes son la derecha del se iban a morir igual las 7.291 personas que fallecieron en las residencias. Ustedes son la derecha que quemaba mascarillas en Núñez de Balboa. Y ustedes son la derecha que no alertó, no planificó, no intervino y no hizo nada ante la llegada de la Dana. Ustedes son la máxima expresión de la razón cínica y cuando les juzguen no habrá Dios que les perdone, porque ustedes no son unos ingenuos, lo saben y aún así lo hacen. Clarito, ¿no? Es decir, aquí hay un patrón. Y hoy Gabriel Rufián se ha marcado, pues, bueno, como es habitual también en él, en momentos especiales, más que interesante intervención donde, bueno, pues repetía esto. Aquí hay un patrón, esto no es casualidad también. Es decir, que siempre actúe de la misma manera, negligente, inhumana, pensando en cómo enriquecerse, cómo luego, bueno, tapar mentiras con otras mentiras, culpar a las víctimas. Bueno, aquí hay un patrón. Señorías del Partido Popular, mienten. Y el problema no es que mientan. El problema es que esas mentiras hace ya mucho tiempo que cuestan vidas. Leo. Ustedes mintieron con Irak, ustedes mintieron con la crisis, ustedes mintieron con las preferentes, ustedes mintieron con el rescate a la banca, ustedes mintieron con el Prestige, ustedes mintieron con el Jak 42, ustedes mintieron con el 11M, ustedes mintieron con el Metro de Valencia, ustedes mintieron con el Sovalde, ustedes mintieron con el Albia de Galicia, ustedes mintieron con las 7.291 personas abandonadas porque, total, se iban a morir igual. En las residencias de Madrid, y ustedes mienten flagrantemente ahora con la gestión de la Dana. Y el problema, repito, señorías del Partido Popular, señorías de la oposición de este país, el problema no es que mientan, que también. El problema es que sus mentiras
cuestan vidas. Porque, señorías, catástrofe natural es la Dana, es una riada. Eso es una catástrofe natural. Inevitable o no, habrá debate. Está la emergencia climática, bajo mi punto de vista, innegable. Pero lo que no se puede obviar es que cuando tú cambias a bomberos por toreros y cuando el presidente de tu comunidad se reparte una tele en el reservado de un restaurante, eso es otra cosa. Eso se llama negligencia criminal. Y los responsables son ustedes. Yo creo que clarito. Aparte, de verdad, cada uno de los casos que han mencionado son totalmente dramáticos. Cualquiera. Sí, el desastre total medioambiental en algunos casos, como fue lo del chapapote, ¿no? Los hilillos, decían que eran hilillos de plastilina. Pero con el tema del Albia. Es que terminan culpando a las... Lo estamos viendo con Ayuso y las víctimas de la línea 7 del metro. Culpa a las víctimas. Pero es como una... Lo vimos también en el 11M. A la asociación de víctimas, si no le reían las gracias, las atacaban, le quedaron sin subvenciones. Totalmente inhumanos, de verdad. En cada uno de los casos que... No, bueno, el tema de la residencia, pues ya apague y vámonos, ¿no? Que es el más reciente. De hecho, bueno, ahí se están compartiendo mucho en redes sociales, bueno, pues imágenes de estas, ¿no? El tema del medicamento para la hepatitis C, ojo, 4.000 fallecidos por no dar el medicamento porque era muy caro. Lo del 11M, los 191, que luego, recordar, son 194 porque hubo 3 que murieron de manera directa o indirecta por las muertes, por las mentiras del Partido Popular. Uno de ellos era el panadero, ¿cómo era? Berrueto, ¿no? Porque no ponía un cartel culpando a ETA, cuando ya sabéis los bulos que hubo. Luego también pues fue el suicidio, ¿no? de la esposa del comisario de Vallecas, que fue acosado, ¿no? Por gente como Los Santos, El Mundo, etcétera. Y luego también, bueno, pues hubo también alguien que murió en una manifestación precisamente en apoyo o en duelo por Ángel Berrueta. Bueno, fue en una carga policial, pues sufrió un infarto y también falleció. Así que hubo 3 fallecidos, de los que yo os recomiendo, si os interesa más de toda la desinformación que hubo, pues esa entrevista con la persona que más sabe de todas las mentiras que se difundieron ahí, Víctor San Pedro. Buscar la entrevista, es larga, vamos cronológicamente viendo todos los bulos y cómo se llevaron a esas 3 personas. Por supuesto, el Madrid Arena también, ¿no? Que se fue a una sauna por ahí, a otro país. El Jazz 42, bueno, veis que el señor Aznar repite, ¿no? Replica bastante. El señor Aznar estaba en muchas de todas estas catástrofes, y si alguien es insuperable en la inhumanidad y en la corrupción, aunque tenga el manto protector, no sé si Florentino o de quien sea con los jueces, pues está ahí. Pero fijaros la bomba que ha soltado hoy, precisamente hoy, ha habido comisión por el tema de las obras del Palau de la Música. Y atención, porque el que fuera el jefe, ¿no? de asuntos internos de la policía habla de una mordida del 3%, no sé si da el 3%, para FAES, la fundación de Think Tank, de la que tanto hablamos, del señor Aznar. Y que, bueno, no sé si esto tampoco es motivo para que se investigue. Bueno, no sé. Ahí tendrían también jueces patrióticos, policías patrióticos, atender, porque esto es bastante fuerte. Es que usted esto que está diciendo es muy grave. ¿Sí? La Fundación FAES, vinculada al Partido Popular, según ese borrador, era quien había cobrado del Palau. Y efectivamente, aquí está. Y es que entre los que cobran del Palau está FAES. Cuando habla de FAES, habla de la Fundación para el Análisis y los estatutos sociales. No, yo leo. Pero habla de FAES. Yo leo. De las posibles irregularidades denunciadas destaca la presunta exigencia de comisiones por todas las actividades contratadas por el Palau de la Música, extremo que no ha podido ser confirmado en el examen de la documentación llevada a cabo por estos peritos, y la circunstancia de que la Fundación FAES obtuvo una comisión de más de 1.800.000 euros por las obras del Petit Palau. Pues nada, aquí no pasará absolutamente nada. Si todas esas cosas, la mayoría que hemos visto, el señor Aznar estaba presidiendo y todavía se atreve a dar lecciones, ¿no? También lo que hubiera hecho él, ¿no? Lo que si hubiera sido el presidente con la Dana, bueno, imagínate lo que hubiera sido. Bueno, en este caso, cualquier cosa es esperable. Más noticias, esto es noticias de las últimas 48 horas. Última hora, el tribunal acuerda dejar a Eduardo Zaplana en libertad provisional tras la condena a 10 años de cárcel por un informe de su salud. Ya sabéis que tiene una enfermedad terminal de hace un montón de años
Y como dice Carlos Sánchez Mato, ¿alguien tuvo dudas del tiempo que iba a pasar, que iba a pisar la cárcel Zaplana? A un condenado a 10 años por delitos gravísimos y tener oculta pasta mansalva procedente de su corrupción, la impunidad de los ladrones del PP es obscena. Se lo ha currado a pulso controlando la judicatura. Puesto de control a la fiscalía, te controlo la sala tercera por atrás y tal. Bueno, pues parece que en algunos casos tienen buen rendimiento. El señor Aznar, ya os digo, más allá de que tenga todo su consejo de ministros totalmente involucrado en casos de corrupción, a él, por más que, igual que Esperanza Aguirre, sabía absolutamente todo y era el mayor, bueno, era el padrino, pues a él nunca le pasa nada. Es increíble. Bueno, otro caso, porque esto es prácticamente a diario. Casos de corrupción, pero que por muy increíbles, por muy palpables que sean las pruebas, ¿no?, de los delitos, pues terminan salvándose de la cárcel. Hay muchos que no, pero también hay muchos que sí se salvan a pesar de que son explícitas las pruebas de su corrupción. Sigue brotando la corrupción en el Partido Popular Valenciano y en este caso además me ofende especialmente tanto el delito, ojo, como el acuerdo con la Fiscalía, que yo de verdad alucino. Serafín Castellano, por cierto, uno de los valedores del señor Mazón, también apadrinado, ya sabemos, por el señor Zaplana. Estos sí que son padrinos de los buenos. Es que esto no es un dato menor, ¿eh? Es que de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Zaplana, estos sí que son padrinos de los buenos. Os cuento primero el delito, bueno, delitos, y luego en qué ha quedado la pena. Es pa' flipar. ¿Os acordáis del Cartel del Fuego, no? Una trama de empresas, amiguitas, a las que el Gobierno Popular adjudicó el servicio de medios aéreos para la extinción de incendios, con contratos inflados nada menos que en un 236%. No lo digo yo, lo dice el juez, lo que les gusta al Partido Popular. Inflar presupuestos. Ya sabéis que con el PP los gastos tienden a triplicarse. Bueno, pues esto pasó bajo el mando del ilustrísimo dirigente popular Serafín Castellano, que, ojo, no fue uno cualquiera, fue 3 veces conseller, secretario general del Partido Popular Valenciano, portavoz en Les Corts y delegado del Gobierno, y hasta aquí, porque fue detenido. Bueno, pues este respetable personaje ha admitido la minucia de 6 delitos: malversación, cohecho y prevaricación continuados, falsedad documental, asociación ilícita, corrupción y mafia, vaya. Y a cambio de estos suculentos contratos, pues se iba de cacería, recibía regalos y dinero, untadito con unos 166.736 euros. El resultado, pues casi 1 millón de euros defraudados a los valencianos y las valencianas, y un desastre en la prevención, y esto a mí es lo que más me duele, porque en esos años, 2012, fue el incendio de Andilla que arrasó con el 90% de mi pueblo, y allí tardamos, ya os digo, días en ver a los medios aéreos, y la verdad es que allí ya no se ha recuperado, y no fue lo único. Pues ¿sabéis en cuánto se ha quedado la pena? 21 años pedía la Fiscalía Anticorrupción, que se han quedado en 2 y 7 meses. Sí, sí, confía en la justicia. Y no solo eso, 12 años les ha costado resolver el caso. Fue detenido hace 10. Claro, luego personajes como Camps sacan pecho porque no han sido condenados, pero no por falta de delito, sino por prescripción, que se olvidan de esa parte. Otros como Rita, pues porque se han muerto, porque la trama ha quedado probada y condenada. Complicado confiar cuando defraudar 1 millón de euros, la multa se te queda en 10.000. No está mal. En fin, pues ¿cómo lo veis vosotros? Yo lo veo fatal. Y luego, ya con el tema de los medios y los jueces, ¿no?, que es como la justicia y los medios al final, pues una manera también de, bueno, además que se retroalimenta muchas veces, de, bueno, dar golpes blandos en el caso de América Latina, incluso golpes duros, pero que en este caso se han sustituido, ¿no?, después de la Operación Cóndor en América Latina, y que aquí, bueno, pues van haciendo esfuerzos para tratar de controlarlo. Y el figura número 1 de todo esto es el señor Miguel Ángel Rodríguez, que, bueno, pues aparte de acosar o decidir a quién se le da dinero, a quién no, dependiendo de las mentiras que diga o que no diga, pues hay una última hora de ayer que, bueno, el fiscal general pide citar a Miguel Ángel Rodríguez por la filtración de los correos del novio Ayuso. Sabéis que al fiscal lo han, digamos, imputado, o tiene que ir a declarar o investigado, como sea, por filtrar información del novio de Ayuso en el caso de, bueno, del fraude, el supuesto fraude a la Hacienda, ¿no?, por 300.000 euros, por esos 2 millones de comisión, bueno, todo ese tema, y que el tipo usó, bueno, pues sus largos hilos con sus conexiones con varios medios de comunicación para, bueno, difundir que había hecho un acuerdo, la fiscalía que le ofrecía un acuerdo para no entrar en la cárcel y todo eso, y bueno, pues se filtró o se negó desde la fiscalía que esto fuera así, sino que había sido
se había reconocido unos delitos y tal. Bueno, pues atención, la respuesta es decir, ¿quién puede reaccionar de la manera que os voy a mostrar? Pues no sé, si esta gente está por encima del bien y el mal. Fijaros, este es el tuit de la cuenta original de Miguel Ángel Rodríguez. Fiscal general, si me llamas a declarar vas a ir pa'lante. Es decir, a un fiscal general amenazándole de que si lo llaman a declarar, porque fue el que lo filtró realmente, que va a ir pa'lante. Es decir, vamos, si este no es el padrino, es el segundo de a bordo. No sé, ya sabéis que era la mano derecha de Aznar desde su comienzo político, que también trabajó para FAES, curiosamente, también trabajó para Florentino Pérez, y bueno, pues ahí lo tiene. Es decir, luego hay que ver la cantidad de... lo vimos en su momento, la cantidad de propiedades que tiene el tipo este encima en la declaración de la renta le sale a devolver. Es flipante, pero bueno, el tipo un tipo listo, desde luego. No está peleado ser un maligno, casi satánico, con ser listo. Es así. Y recordad, aparte, bueno, esto lo tengo que poner porque ha sido esta mañana, lo han conseguido, ¿no? El tema de Begoña, que yo todavía no tengo como muy claro si se ha enriquecido o no se ha enriquecido, porque lo del novio Ayuso es como claro, ¿no? No solamente se lleva 2 millones de euros de comisiones así, sin hacer nada, sino que luego encima quiere defraudarlo y con eso se compran un ático, un Maserati, uno quiere poner a declarar relojes de lujo, reparaciones de un Porsche, en fin, cosas que el resto de los humanos no pueden hacer, pero esta gente vale todo. Y ya sabéis que incluso, ¿no? Manos Limpias, que fue quien empezó la querella, ya creo que conocéis Manos Limpias, el historial que tiene, su director o su fundador muy vinculado a la ultraderecha, ¿no? Creo que era Fuerza Nueva, ¿no? El partido este franquista. Y ahí sigue, ¿no? Dándole caña. Y de hecho, con el tema de la Dana, ha hecho una querella con Pedro Sánchez por homicidio imprudente. Es decir, cuando la responsabilidad, las competencias las tiene el señor Mazón. Pero esta gente va y bueno, pues vamos a ponerlo. También esto ha ocurrido hoy. Ya sabéis que ahí Miguel Ángel Rodríguez tuvo un papel importante, pues también... bueno, pues difundiendo diferentes bulos. Ya sabéis que él es el escudero de Ayuso y por tanto también de su pareja y de su familia, y entonces hubo todo, primero acoso a los periodistas que sacaron esa información y luego una causa espejo pues con la pareja de Pedro Sánchez, con el hermano, con los padres, bueno, con todo eso, ¿vale? Y bueno, pues ellos capaz que tengan más fuerza mediática, no creo que es evidente, y sobre todo menos escrúpulos para que les dé igual la verdad. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Begoña. Todo este tiene un objetivo político evidente, solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Bueno, ahí está Vox, no sé si también está un abogado contra la demagogia. Solo hay que ver la catadura de este tipo, ¿no? Hazte oír también se sumó, en fin, solo hay que ver el listado, tienes razón. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, no ha declarado, pero ha dejado caer eso de... Solo hay que ver el listado de denunciantes. Bueno, hablando de denuncias, casos inventados, etcétera, ayer salía esta noticia. Ya no hay muchas novedades, sí que... Y habrá que ver hasta dónde llega esto. Pero ayer se conocía, dice Cartelera Turia, esto es bestial, el jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, y de una inspectora, Silvia, que actuaba como jefe del grupo en la misma unidad, se trasladaron a Nueva York en una operación secreta del Ministerio de Interior del PP para investigar a Podemos. Bueno, en realidad, y podéis buscar cosas que publicamos en Pandemia Digital, esa conexión internacional tiene un personaje muy oscuro que es Martín Rodil, que es quien extorsionaba al exministro Alvarado, al exministro Isea, al tipo que difundió lo de los 270.000 euros en las Granadinas. Todo esto a cambio de documentación falsa, en algunos casos, como el ministro Isea, o documentación, papeles en reglas, como el que el ciudadano, en este caso no era ministro, pero ahí también está el Pollo Carvajal. Fijaros todos los titulares del Pollo Carvajal. Todo el mundo de la izquierda, en todos los gobernantes o partidos políticos de izquierda, todos están vinculados con el narcotráfico. Precisamente un tipo que está buscado por la DEA, y precisamente Martín Rodil
no solamente tiene pasaporte, es decir, no solamente trabaja para la DEA y para el FMI, sino que tiene pasaporte israelí y es socio de Tal Hanna, Tim George, que, digamos, hace operaciones de golpes blandos o golpes duros incluso, creando también decenas de miles de cuentas, hackeando dispositivos móviles. Y ojo, porque lo que está pasando, o las pruebas que se están conociendo del hackeo con Pegasus, también de Israel, a Petro, se está replicando en Ecuador, que ahí también hemos denunciado 2 campañas, y precisamente, bueno, pues también es con cuentas falsas, troll center, vídeos falsos, espionaje y hackeo de dispositivos digitales con un software llamado Aurora. Bueno, todo eso el viernes es posible que lo hablemos, pero todo esto es una red internacional en la cual, bueno, pues pertenece esta gente. Bueno, para recordar, es decir, hacer un resumen, como dice Miguel Onhill, esto es 10 veces más grave que el Watergate, pero Españita todavía nadie ha asumido responsabilidades, nadie ha perdido su trabajo y no hay nadie en la cárcel. Bueno, pues tal cual. Que habláis es que durante el gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior ordenaría fabricar pruebas falsas contra, entre otros, líderes independentistas catalanes. Se lo habría ordenado a la policía, a unidades de la Policía Nacional que no registraban en su trabajo que lo hacían. Lo habrían hecho, según vuestras informaciones, según supervisión policial, e informaban puntualmente desde el ministro del Interior hasta incluso decís que habrían llegado esas informaciones al presidente del gobierno, es decir, estaría al tanto el señor Rajoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ponía muchísimas, algunos aseguran que prácticamente todas estas informaciones, todos estos dossiers, en un sobre en blanco y a través de los escoltas lo enviaba a Presidencia del Gobierno Moncloa. Insisto, lo relevante es que todo eso era conocido por el ministro del Interior, conocido y, según nuestras fuentes, alentado por el Ministerio del Interior. Y esas mismas fuentes remachan que, como mínimo, la información se le enviaba al presidente del Gobierno en aquel momento, a Mariano Rajoy. Interior habría fabricado informes falsos, habría ordenado que la policía, ciertas unidades de la Policía Nacional fabricasen esos informes falsos que después se difundían a ciertos medios de comunicación. En función de la documentación que tenéis y de vuestra investigación, ¿cuál era el objetivo? En primer lugar, crear un clima en la opinión pública. Recordemos que el primer informe que salió a la luz, que era el de que Mas y Pujol, Mas en aquel momento presidente de la Generalitat y Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, tenían cientos de millones en fundaciones en Suiza y Liechtenstein. Eso se publicó pocos días antes de las elecciones autonómicas en Cataluña, en las que... Luego también ahí, ya sabéis que en la intimidad hablaba catalán lo de Aznar y mucho atacar a ETA, pero fue el que más vínculos tuvo con ETA y el que más ETA sacó de la cárcel. Mucho atacar el independentismo, pero es el que el que le dio mayores competencias a la Generalitat de Cataluña y el que se llevó comisiones de 1.800.000 euros de negociados seguramente, que será su colega en la intimidad de los Pujol, y al final lo arreglan todo y luego no les pasa absolutamente nada, por lo menos a la cúpula, ¿no? A los padrinos. Artur Mas esperaba un gran resultado y perdió 12 diputados. Nunca sabremos la influencia de ese dossier falso sobre el voto en aquel momento, pero la realidad es que fue una conmoción aquí en Cataluña el conocimiento de ese dossier, que luego resultó absolutamente inventado. Por lo tanto... Pues nada, es que esta es otra, no ya la falta de humanidad del Partido Popular que se repite, no la gestión de lo público para llevarlo a lo privado y dejando a la población, a las clases que lo necesitan, pues tirada. Y luego la falta de humanidad y de escrúpulos, que no solamente lo vemos en todas estas acciones, sino a la hora de crear una realidad paralela, pues con dinero, con corrupción, para pues tapar toda la mierda que tienen que tapar. Incluso si hace falta comprar jueces, aparte de medios, y esto es algo más que habitual. Es más, hablando de la Dana, hablando de corrupción, no creo, hay pocas cosas más corruptas. Esto lo publicaba ahora porque hemos conocido estas imágenes y es que podemos hablar de Eduardo Inda, por supuesto, se lleva una pasta, ya sabemos, en ese caso concretamente, en el de Podemos, como Oquidiario se creó, le dijeron, bueno, tú deja de ser director del diario más leído, Marca, que antes la política se hacía para los hombres en el fútbol y con las mujeres en programas de salseo. Bueno, pues obviamente después del 15M la cosa cambia, cuando aparece Podemos y es primera fuerza.
por ahí está la frase de Ernesto Kaiser, hay que crear algo como Okidiario, ya sabéis, patrocinado, potenciado por Florentino Pérez, que sabemos que Florentino Pérez fue el que lo puso como director del Marca, el diario más leído en España, para que sepáis el poder que tiene esta gente. Y Ferreras también, tampoco, es decir, la mano derecha Inda y la mano izquierda Ferreras, y que a pesar de que lo han pillado con todo, ahí siguen estando. Pero es más, es que la evolución o el relevo, igual como Aznar le dio el relevo a Vox, ¿no? en la organización de la ultraderecha antidemocrática en América Latina, con digamos, el viaje de Bardají, de responsable de Relaciones Internacionales de FAES, precisamente, a Vox, directivo de Vox, y ahí empiezan a tener relación con Steve Bannon y con toda la internacional reaccionaria. Pues aquí el relevo es para un tipo de periodismo todavía más allá, más asqueroso, que, bueno, pues que entre otros está el señor Negre, y no hay que olvidar que quien financia esto, bueno, somos nosotros con nuestros impuestos, pero se dan contratos a dedo y falta mucha transparencia a personajes como Negre o los compañeros, por aquí también está Cristina Seguí, pero recordar que Alvise empezó con él, o se hizo conocido en estado de alarma, también Vito Quiles, y que todo esto se paga y la mentira es muy cara, y este tipo, bueno, pues ha estado varios meses incluso comprando medios en Argentina, a saber la cantidad de cientos de miles de euros que le han dado a dedo, y me gustaría saber cuánto dinero se va a llevar por decir que Mazón ha hecho una gestión espectacular, por decir que hay un montón de muertos, incluso que el gobierno central nos oculta los muertos después de que se sepa que hay unos 30 desaparecidos y 220 y algo muertos, es decir que se ha reducido todo eso de los miles de muertos del Parque Bonaire. El tipo, incluso después de que todo esto se sepa, sigue diciendo que nos oculta los muertos, sigue diciendo a las presas, Active Control Center de Argentina, La Derecha Diario, Estado de Alarma, diciendo que las muertes son por derribar presas, que no se han derribado ninguna, ni en toda España, pero es que el único azud, que son saltos de 1 metro, en el caso de Valencia solamente se derribó uno y fue en el 2017 en el gobierno de Rajoy. Y estamos hablando de la mentira total, y que este tipo sigue siendo premiado igual como en su momento lo ha sido Ferreras, lo ha sido Eduardo Inda, y este tipo, igual que Vito Quiles, bueno, pues siguen siendo profesionales de la mentira. Y fijaros, ¿no? Abajo está el abrazo con Mazón, y fijaros arriba, esto fue de hace un año, con la alcaldesa de Valencia y con Mazón. Recordar que si Mazón es presidente, entre otras cosas, son por también ahí la izquierda tendría que mirarse, pero es con todo el acoso que tuvo Mónica Oltra, que a pesar de ser inocente, de no haber pruebas contra ella, incluso, ¿no? Le pagaban dinero y le daban ayuda a Cristina Seguí, que está ahí con él, a la que era en su momento menor, que fue abusada por la pareja de Mónica Oltra, y que se inventaron una serie de bulos diciendo que Mónica Oltra ocultaba y todo eso. Y de hecho, fijaros en este momento cómo termina el vídeo. Sí, pero bueno, voy a hacerlo. Hola. Ahí tenéis el abrazo. Pues sí. La niña, ¿qué tal? No, esto no se graba. Esto no se graba, esto es privado, esto es conversación privada. ¿Has visto? ¡Ay, qué delgadita está! Recordar que en Argentina también, aquí lo vimos, como confesó que consiguió la acreditación a base de mucho cariño y de mucho café con la directora de comunicación del Congreso de los Diputados. Y aquí, ahí, está más delgadita, ¿no? Oye, ¿qué tal tu hija? Es verdad que ni le hace ni lo mira, pero esta es la estrategia, ¿no? Fijaros como ni le mira a la alcaldesa de Valencia, que también tiene lo suyo, que le dio las gracias. Lo primero que hizo el día 30 es darle las gracias a Mercadona. Así están. La niña, ¿qué tal? Ni lo mira. No, esto no se graba. Veis a Mazón, a la alcaldesa, y el Ferris, que es otro... Bien, encantada. ¿Cómo está, Mónica? Ahí está Ferris y Cristina Seguí. No sé si estos dos eran pareja o no tengo ni idea. Anteriormente había estado con Ortega, pero lo que sí es cierto es que estos tipos tienen esta relación tan cercana para crear historias, difundir, acosar a gente, y se le paga con dinero. Y es brutal lo que está pasando ahora con la Dana, aprovechando todo eso. Es verdad que se ha hecho un vídeo aquí poniéndose barro, haciéndose un gifler, pero este tío no movió una botella de agua. Lo único que ha ido a desinformar y a darle un abrazo a Mazón y a recoger, poner el cepillo, a ver cuánto le da por los bulos y los ataques que le hace a sus rivales. Ya es lamentable. Fijaros cómo salen a atacar a la mujer que está grabando. Oltra, ¿bien? Pues no sé, no la conozco, lo sabrás. Muy bien, encantada. ¿Cómo está Mónica Oltra? ¿Bien? Pues no sé, no la conozco, lo sabrás tú, ¿no? Ah, ¿no?
Pregúntaselo a María José. María José, no lo sé. Bueno, no sabes algo en ella, pero pregúntaselo a ella. Que seguro que la conoce. No, a mí nada, ¿eh? Que yo no la conozco. No la conozco, la conoceréis vosotros. Vosotros. Totalmente. En la ciudad de Valencia. Sí. Estoy encantadísima. La ley del sol. De veros. Sí. Hala, a besaros con el PP. Bueno, pues nada, así de asqueroso, vamos a ver de nuevo el abrazo. Vengo aquí para ayudarte en lo que haga falta. Bueno, pues aparte, es decir, también hay que poner los ojos porque se permite la financiación de profesionales de la mentira para decir auténticas bestialidades. Así que nada, bueno, es lo que pienso. Es que es grave el tema de la justicia y los medios, el nivel de pudedumbre, que al final es quien le salva el culo, ¿no? A los ricos o a los que defienden los intereses de los ricos, como esta gente. Pero es así, es tremendo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.